Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio número 152 de Chismes de Historia y Ciencia. ¿Cómo estás, papi? Bien, mi preciosa. Muy bien, princesa. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? También bien. Excelente. Aquí andamos en otro episodio más de nuestro podcast. Ya no puedo creer que sean más de 150 sí, hombre. episodios. Son muchos, pero no se sienten, creo yo. Bueno, no lo siento así como de que no manches, ya lleva 150, qué hueva, nada. No, ni yo. O sea, de hecho, también me sorprende pues que... caray, pues hemos hablado de muchos temas. Hemos platicado de muchos temas y me sorprende a veces de algunas cosas que yo ni me acordaba que sabía. No más, hay un episodio de mecánica cuántica, ¿qué? Pero bueno, pues hoy venimos con un tema que ahorita anda que muy de moda y que este y que el otro, ya se volvió mainstream, cuando hace un año pues ni quién pelara. Ni quién pelara a Robert Oppenheimer. A nuestro Opi. Pero hoy está de moda este señor, entonces claro que nos vamos a subir al tren, porque aparte, no solo por andar ahí de querer ser populares. Ay, sí. Yo solo quiero ser popular. No. La verdad es que este personaje sí es muy interesante, vale la pena hablar de él, e incluso, pues, ¿qué creen? Va a haber 2 episodios. Sí. Porque no se puede resumir. Christopher Nolan, su película fue de 3 horas, entonces imagínense. ¿Fueron 3 horas? Sí, wow. 3 horas. Sí, porque, contexto, yo ya vi la película, mi papá no la ha visto. No la he visto porque precisamente no le comenté a Ruby que no quería, voy a decir la palabra contaminar de información, sin embargo tal vez no sea la correcta. Lo que no quiero yo es que me haga influir, me influya de tal manera que como me irte incline, por esa línea, como ¿no? irme por esa línea, porque así dice en la película, entonces sí. No lo vi conveniente, entonces hasta que saquemos esto adelante, pues entonces ya vemos a Oppenheimer ya muy a gusto. Así es, y también yo la vi para poderles dar la contraparte, no sé, que a mí ya me urgía verla. Sí, yo ya estaba muy desesperada. Se me quemaban las habas, decimos aquí en México. Sí, estaba urgidísima de ver la película y pues ya la vi, ni modo, pero va a servir para dar como la contraparte de lo que tú nos platiques, ver si hay alguna diferencia con la película, a qué le echaron crema, qué faltó, qué está incorrecto, si es que se da el caso. Entonces así lo vamos a estar platicando, ¿sale? Voy a tratar de no dar spoilers importantes de la película, porque, bueno, sí, de todos modos, eso es importante, ¿no? El spoiler es, pues, la historia, ¿verdad? Conocer la historia es el spoiler de la película, pero no darles así como spoilers que sean específicos de la película, de cómo se manejan algunas situaciones. Me parece muy importante eso, ¿no? Porque, pues sí, se le quita... Se las voy a arruinar. No sé, no creo que... Tal vez no arruinar, bueno, digamos que sí, ya en algunas me estaba acordando de eso. Con cuidado. Qué cuidado, lo va a matar, está un cuate ahí en el sillón. Que la chingada. Ya que. Sí. No, pues así le vamos a hacer. Ojalá que les guste, que se les haga interesante. Y pues si traigan, si no la han visto y quieren, y están viendo este video como para ir con más contexto, pues así va a ser. O sea, definitivamente van a entrar al cine y varias cosas que van a ver van a ser... Yo sé por qué está diciendo eso. Porque sí, lo que sí es que la película, hay muchas cosas que las avienta y si no sabes, no captas qué está pasando. El contexto, ¿no? Ajá. O algunos personajes eso. Que están ahí que, así nombres que van tirando y tirando y dicen, ¿qué?
y ustedes sí van a saber ese güey qué. Muy bien, entonces vamos a empezar. Bueno, Robert Oppenheimer es el físico, aunque también era químico. Uh-huh. Aparte era filósofo, le gustaba la literatura, o sea, era un estuche de monerías, ¿eh? No, o sea, lo conocemos por el contexto de la bomba atómica, uh-huh. Pero el tipo era en realidad, pues yo diría literalmente un genio, ¿verdad? Pues sí. Pero el contexto en el que se envolvió y el enfoque que le dio a su propia existencia hace que podamos tomar a veces un juicio muy primario de las cosas, ¿no? Pero como hemos repetido aquí hasta el cansancio, el contexto es importante y desgraciadamente no lo podemos percibir porque no estuvimos en ese momento. No estuvimos en ese momento, no estuvimos bajo esas circunstancias y pues solamente sabemos la historia, ¿no? La historia que nos contaron. Exacto. Este capítulo inclusive de Chismes de Historia y Ciencia precisamente fusiona la historia y la ciencia. Entonces, de ahí que vamos a quedar un tanto comunicados, ensamblados. Perfecto balance. Porque pues hablamos ya de historia, pero sí, o sea, los episodios pasados fueron de historia. Va a quedar enlazado y precisamente nuestros capítulos anteriores, que fueron sobre la guerra del Atlántico, pues es parte también del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. El gran conflicto que no les quepa la menor duda, por lo menos a mí no me cabe la menor duda, de que moldeó la actualidad de nuestro mundo, ¿no? Entonces, sí. No puede haber de otra manera. Uh-huh. Ahora, Oppenheimer, en palabras de un youtuber, que no me acuerdo su nombre ahorita, él es norteamericano, pero es un chavo, ¿sabes? Y dice que para él Oppenheimer ha sido el físico más importante del siglo XX, porque ha influido más que ninguno, inclusive Einstein, sí, pero Einstein era un genio, o sea, no era un físico común. Einstein era un genio y aparte Einstein, sus ideas estaban en su cabeza y las aplicaba. Y este tipo hizo que muchas cosas que estaban en la cabeza de muchos físicos uh-huh. se fueran a la realidad, se convirtieran en la realidad, fueran cierto, ¿no? Que pues no sí. Significa tampoco que él lo hacía con toda la plena seguridad, no, a él tenía muchas dudas, él vivía con muchas dudas, sentía en algunos momentos que si realmente estaba haciendo lo adecuado, si la ruta era la correcta, si el resultado sería el que estaban esperando, o iba a ser algo peor, o iba a ser un fracaso. Claro. Eso lo asaltaba, o sea, como todo ser humano y como toda persona que tenía cierta personalidad, digamos, un tanto emocionalmente un poco frágil, digamos, por no decir que tenía problemas no estaba perturbado mentalmente, pero sí era emocionalmente un poco frágil, ¿verdad? Okay. Uh-huh. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando Robert Oppenheimer, Julius Robert Oppenheimer nació el 22 de agosto de 1904 en una ciudad cercana a Nueva York. Era como decir, por así decirlo, como en la zona urbana, una zona conurbada de Nueva York. Okay. Porque su papá vivía en Alemania, uh-huh. Julius Oppenheimer, pero gran parte de la familia de Julius Oppenheimer se fueron a Nueva York. ¿Y qué creen? ¿Eran judíos? Yeah. Y por lo tanto pedían limosna. Eran asquerosamente ricos. En un ratito se volvieron asquerosamente ricos. Como la historia repetida de judíos que pues, tienen el toque, cabrón. Es más, hay algunos videos que hablan de cómo hacerse ricos según los judíos. Hagan lo que quieran, ellos
no sé qué hay más en esa inspiración que los hace acumular y saber dónde obtener el dinero. Pero bueno, es otra cosa. Se vinieron, llegaron a Estados Unidos porque estaban escapando de la Primera Guerra Mundial, ¿o qué? No tenía nada que ver. Simplemente estaban sus parientes en Nueva York y le dijeron, oye, Julius, ¿usted cómo te está yendo allá? No, pues más o menos, ahí vamos. No, vente para acá, cabrón. O sea, acá hay lana. Acá hay donde, acá hay con queso, las enchiladas. Y nosotros, entonces ellos eran unos comerciantes textileros. Okay. Se va Julius con su familia. Bueno, se va Julius. Julius se casa con esta Ella Friedman. Okay. Ella Friedman, y pues nace su hijo, Julius Robert, que pues todo el mundo le decimos Robert, ¿verdad? Yeah. Y así le vamos a seguir nombrando. Pero llegando, él empezó a hacer como tipo, pues literalmente vender textiles casa por casa. Empezando o poniéndose en algún puesto por ahí, véngase, no, yo se lo consigo, o yo se lo hago de esta manera, así, o sea. Lo que es la gente que dice, ahorita tengo que chingarme para que al ratito la gente trabaje para mí. Ahorita yo voy a trabajar para mí mismo y para los demás, y para que después la gente trabaje para mí. Y así fue, con el tiempo, no mucho, el tipo ya tenía mucho dinero, y su esposa, Ella Friedman, Ella Oppenheimer, porque pues ya se cambia el apellido. Ella no era cualquier persona, ella no era cualquier ama de casa. Bueno, perdón, yo no lo quise decir en sentido despectivo. Lo que quise decir es que no se dedicaba exclusivamente a su casa, sino que ella era también una artista, era buena pintora y aparte era una analista de pinturas y era también una crítica de pinturas, de tal manera que ella, por ejemplo, pasaron por sus manos desde Cézanne, desde Goyas, Van Goghs, wow. Los españoles, Dalí, uno de ellos, Picasso, o sea, verdaderamente estrellas del arte de la pintura pasaban por sus manos para que ella los analizara, verificara su autenticidad, les diera un valor, etcétera. O sea, no era, pues sí era chingona, pues. Era una chingonaza, pero pues como todo, muchas veces el papel de la mujer a veces se relega pero ella era un artista, o sea, ella no tenía una gran capacidad. Cuando tenía 6 años, Robert Oppenheimer, su papá Julius se lo llevó a Alemania a visitar a su abuelo Benjamín. Su abuelo Benjamín le regaló un libro de arquitectura y de, pues prácticamente cómo ensamblar, no traía ahí el contenido, pero cómo ensamblar algunos castillos, casas, todo eso de arquitectura. Esto obviamente influyó un poco en él, le gustó, pero lo que realmente influyó mucho sobre él fue que le regaló una colección de minerales. Entonces se empezó a hacer, ¿cómo le puedes decir? Se obsesionó, esa es la palabra. Se obsesionó, estudiaba y veía y verificaba y comprobaba. Donde hubiera información acerca, él estaba siempre muy, muy al tanto. De tal manera que a los 12 años él se carteaba con geólogos. Mira, la antracita que está en tal parte de Minnesota es una antracita derivada de esto, güey. Mira esto, mira, sí, mira, bueno, esto aquí en Estados Unidos no lo podemos tener, pero recuerda que en las playas de Dover, en la Gran Bretaña, sí existe ese tipo de mineral. Entonces, pero los tipos no sabían con quién estaban carteando, ¿sí? No sabían con quién estaban carteando, De tal manera que lo invitan, oye, pues van a dar una conferencia a la Sociedad Geológica Nacional, y su papá lo invita, le dice, oye, pues, no, ¿cómo crees, papá? ¿Qué? ¿Tú sabes del tema? ¿Te invitaron? Te invitaron, tú ve. Pero luego donde vean que soy un niño, pues está bien, que lo vean. Van a ver que... Y efectivamente que
Julius Robert Oppenheimer, y que salen chavitos de... Eso sí, todos educaditos, escucharon y dio una disertación, una exposición genialísima, con gran conocimiento, respondiendo preguntas de manera inteligente. Algunas, él inteligentemente decía, ¿sabe qué? Sobre eso no conozco gran cosa, o sea, realmente sobre el ópalo yo tengo poca información, sé qué es esto, pero no le tengo yo la información. ¡Qué cobra! Entonces... termina su conferencia y no, hombre, se aplauden a rabiar, ¿no? Porque él, pues imagínense un niño, como cuando escuchas un niño genio, ahora tocar un piano, ¿no? Sí. Un niño virtuoso, ¿no? Entonces, no, hombre, entonces, obviamente los papás se dieron cuenta de que su muchacho no era muy inteligente y que habría que darle una educación lo mejor, lo más adecuada, ¿no? Posible, ¿no? De mucha calidad. Y lo meten a los 15 años, él ingresa a un colegio de origen, no de origen, sino era una escuela judía que se llamaba Escuela del Honor y la Moral, algo así, no es el nombre correcto, del Honor y la Moral. Así era prácticamente, tenía que hablar con el honor. Tenía que hablar, pero su título hablaba de honor y moral y algo más. Qué cool. Y la frase de ellos era hechos, no doctrinas. O sea, esa era la frase máxima. Algo genial, sí, porque efectivamente dicen, no. Aquí tienes que aprender a cómo aportar y no a cómo dogmatizar, ¿verdad? No, muchachos, el pueblo y que... No. Y esto porque yo digo. Y esto, y la doctrina, bueno, no. Hechos, no dogmas. Aquí no vamos a adoctrinar a nadie, cabrón. Cada quien va a pensar de manera correcta. Entonces, ya a los 18 años, su papá de cuando le estoy hablando, o sea, en unos años el papá ya le compra un yate al muñeco. Ya le compra un yate. Y entonces, humildemente, y un tipo de apellido Howard lo acompaña en sus viajes y él le encantó, se le hizo muy, muy genial al haberse trasladado en yate, manejarlo de tal manera que se estaba convirtiendo en un fanático de la navegación. En ese tiempo, cuando él tenía 8 años, nació su hermano, creo que se llama George, no estoy bien seguro, ahorita se los digo. Y le llevaba 8 años de diferencia, sin embargo se llevaban muy bien, se querían, por así decirlo, ¿no? Okay. Y en 1922 entra a la Universidad de Harvard. Y él entra a ingeniería química, porque dice, no, pues a mí pues como que es lo que me gusta, ¿verdad? E inclusive se gradúa summa cum laude, o sea, con las más altas calificaciones, y summa cum laude es como decir con todos los honores. Sin embargo, no le gustó. La química, no le gustó la carrera, dijo, no. Pero la terminó. Summa cum laude, o sea, la terminó como la más alta calificación, graduado con honores, y no le gustó, o sea, él lo que quería ya graduarse y ya seguir. Entonces, pero un individuo que influyó sobre él, Percy Brigman, le dice, ¿sabes qué? Métete a física. Es que lo que pasa es que a lo mejor la química no te gustó, pero la física, pero tú sí eres, tú tienes esa chispa matemática, esa chispa de la teoría científica. Entonces, muy probablemente la física te puede gustar. Y se mete e ingresa a la Universidad de Cambridge. Y en la Universidad de Cambridge, su tutor era nada menos que J.J. Thomson. J.J. Thomson fue quien descubrió el electrón. Ahí nomás para que se echen un taco. Nada más. Y pero es instruido en los laboratorios Cavendish.
¿Sí recuerdan que una vez hablamos de Henry Cavendish, que él hizo unos experimentos con los matraces, etcétera? Sí. Y él era, pues, precisamente egresado de la Universidad de Cambridge, pero el laboratorio estaba dedicado a él, a Henry Cavendish, ¿no? Como el gran laboratorista, como el gran físico, ¿cómo se le llama? Como físico práctico, pues, como el físico de los hechos, ¿no? Ajá. Entonces, aparte, ahí era una educación muy metida al laboratorio y tenían unos compañeros de primerísimo nivel, ¿no? Estaba James Chadwick, por ejemplo, estaba Paul Dirac, o sea, había unos tipos, o sea, sus compañeros no eran, debo mencionarles, bueno, no es que debo, quiero mencionarles que la época de 1900 a 1950 fue una época del siglo XX súper genial en cuanto a una serie de descubrimientos muy rápidamente, uno llevó tras otro, uno llevó a otro, uno llevó a otro, uno llevó a otro, y es cuando se descubre el mundo, el inframundo, no inframundo, sino el mundo cuántico, o sea, el mundo de lo pequeñísimo, de lo super, es más, no de lo micro, cabrón. Entonces, realmente había, y luego en la época 1905 y 1915, cuando Albert Einstein saca su teoría especial de la relatividad en 1905 y la teoría general de la relatividad en 1915, cuando muchas cosas que se explicaban de una manera que decían, no manches, ¿cómo puedo llegar a esto? Estaban aquí. Por eso decían que el laboratorio de Einstein era su cabeza. Él no. Y él era alemán. Ahorita voy a mencionar esa diferencia. Entonces, en el laboratorio de Cavendish, realmente en Cambridge empezó a sentirse muy infeliz Oppenheimer, porque iba al laboratorio y le decían, a ver, tienes que hacer estas hojas de estaño, porque las hojas de estaño servían para dispararles electrones y hacer algunos experimentos. Entonces no lo sabía hacer, o sea, era muy torpe para eso, tenía le decían prácticamente sus profesores que tenía manos muy torpes. Entonces él empezó a sentir empezó a sentirse muy deprimido. Decía, ¿seré yo pendejo? ¿Seré yo un pendejo o un pendejito? Entonces, una vez un compañero lo encontró en el suelo, creo que fue Dirac, no estoy bien seguro, lo encontró en el suelo, prácticamente revolcándose. Digo, no revolcándose, es una exageración, sino que... En su miseria, pues. Estaba en el hoyo, se sentía el ser más miserable del mundo, se sentía el ser más tonto del mundo porque no sabía hacer ni lo más básico de lo que le pedían. Entonces empezó a mostrar una depresión muy excesiva. Y en una ocasión recibió una tarea de su maestro que se apellidaba, era Patrick Blankett. Patrick Blankett era un maestro que efectivamente los inducía mucho al laboratorio, porque así era, o sea, estaban en Cambridge, estaban en el laboratorio Cavendish, eso era. Sí, pues, y era el sistema inglés, era el sistema británico. Es ir al laboratorio y comprobar, verificar, determinar en el laboratorio. Claro. Entonces, él odiaba cordialmente a Blankett. Y un día le puso una manzana con un ingrediente pues que era venenoso, que le iba a causar un gran daño. Sí, sale en la película, le puso cianuro en la película. Entonces, en realidad en la película le pusieron cianuro, pero en realidad no se sabe bien qué es. Entonces... Sí, obviamente ellos se toman licencias en las películas para ser representativos. Bueno, también si yo fuera el director, diría, pues, ¿qué más? Hay que ponerle que algo conocido en ese tiempo, cianuro, arsénico, algo que la gente diga, sí, es algo muy venenoso, ¿verdad? Si le ponen, oye, le estaba poniendo monocromo de hidrosofosfato, van a decir, puta madre, ¿qué es eso, no? ¿Le está dando vitaminas? Arsénico. Sí, algo pues básico, algo rápido, ¿no? Algo identificable de inmediato.
Exacto. Pues es película, ¿no? Uh-huh. Entonces, al otro día se da cuenta que no se había comido la manzana y la retira y hace delito, pues. Dice, oye, cabrón. Entonces, pues confiesa él que lo quería envenenar, mano. Que le puso un ingrediente extraño, un ingrediente, ¿cómo dijo? Un ingrediente nocivo. O sea, realmente nunca dijo exactamente que se especula que pudo haber sido arsénico o cianuro, pero un ingrediente dañino. Entonces, ingrediente dañino, veneno, cabrón. Pues sí. Que el que sea es veneno. Entonces, pues le mandan a hablar a sus papás y pues pues le dicen, ¿sabes qué? Pues no vamos a presentar cargos, pero hubo un intento tu niñito Ricky Ricón, porque sí, por Ricky Ricón pues no le hicieron nada, ¿no? Órale. Porque llegó el papá y dijo, pues aquí traigo unos documentos que demuestran que mi hijo no fue. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. 800,000, 821,000. No, ya son suficientes pruebas. Son suficientes pruebas de que ese muchacho no quiso hacer daño. Pero él les dice, no lo corren, pero él dice, yo me quiero ir, yo no estoy a gusto aquí, ¿no? Pasa algo muy interesante en la película, en esa situación. Sale un ¿Sí? personaje muy, muy especial. Bueno. El caso es que ya en ese, algo que se me olvidó, aparte de andar en el mar, él conoce Nuevo México. Conoce Nuevo México y le encantó Nuevo México. Se le hizo, o sea, lo que para nosotros decimos, no mames, hace un hinche calorón de la muerte y es un desierto horrible. A él le gustó mucho. Le gustó a la altura que estaba todo lo que se veía. Entonces, él y su hermano le piden al papá que lo rente el rancho. Renta ese rancho, cabrón, porque ya. Y el papá, pues, accedió, pero llegando de regreso a Estados Unidos, él antes dice, pues, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, pues le dan como una especie de vacaciones, inclusive se va y da un paseo en bicicleta en Cerdeña, en una isla italiana. Se toma su año soviético. Pues casi. Entonces, hace un paseo, ya se relaja, ya anda más tranquilo. Y un físico, le dice, ¿sabes qué? Nunca, específicamente fue Max Born. Max Born. No, perdón, no Born, yo acá Born, queriendo echar el acento. No, era Max Born. Max Born era un polaco que era el director de la Universidad de Göttingen. Y le dice, vente para acá, para Alemania. Y en Alemania era todo al revés. ¿Teoría? En Alemania era puro seso, cabrón. Puro seso, a trabajar el seso, a trabajar el cerebro. Echarle coco y se sintió a gustísimo. Tenía de compañero, se hizo muy amigo, por ejemplo, de Werner Heisenberg. Sí. Que después, pues, fue su peor enemigo. No su peor enemigo, su enemigo, porque la situación sí. La situación se prestó para que eso sucediera. Heisenberg, pues, se convirtió en el director, el líder del proyecto para la creación de la bomba atómica nazi, en Alemania, nazi. Pues sí, nazi. Entonces, y luego se hace ahí también muy amigo, se hace amigo de Enrico Fermi. Enrico Fermi, inclusive, era egresado de una universidad, creo que era la de Pavia, en Italia, pero tenían un grupo de puros científicos que ahorita no me acuerdo su nombre. El único que me acuerdo rápido es porque el apellido está muy fácil. Pontecorvo, pero eran científicos de primerísima línea. Pero él sobresalió, Enrico Fermi, más porque él sí era más con tendencia hacia lo ¿teórico? Hacia lo teórico. O sea, entonces
Y luego fue compañero de Leo Szilard, que era un húngaro, era un físico húngaro, cabrón. Chingón. Y luego era del danés Niels Bohr. O sea, ¿compañero? Niels Bohr estaba en Göttingen, pero creo que no era su compañero. Él estaba como unos años adelante de y entonces, pero ahí sí sale Niels Bohr en la película. Sí, o sea, el caso es que él conoció ahí en Göttingen personajes, verdaderas leyendas de la física. Entonces, se me erizó la piel. No quiero ni saber cómo vas a estar cuando veas la película. O sea, es que es un tema... Es Avengers versión ciencia. Entonces, bueno, el tema es que en 1929, él en Göttingen empieza él a escribir mucha, en muchas revistas, mucha información. Okay. Una y otra, pero eran opúsculos, eran revistas, porque él era muy inquieto, él quería estar aquí, entonces regresa un tiempo a Estados Unidos y en Nuevo México se compra un lugar, porque él ya se lo compró, pero pues claro, ahí yo supongo que el jefe le dijo, te va un dinerito, y se compra un lugar que él le llamaba Hot Dog. Le llamaba Hot Dog no porque pareciera un hot dog, sino porque era algo que él le llenaba, era algo que él le gustaba, era como un gusto, un gusto, ¿cómo se le llama ese? ¿Culposo? Un gusto culposo. Entonces, ya tenía su rancho en Nuevo México, que a él le encantaba, que estaba pegadísimo a Los Álamos, a Los Álamos. Sí. Entonces, yéndonos un poco hacia atrás, antes del siglo XX, unos pocos años antes del siglo XX, le estoy hablando de un par de años máximo, Henri Becquerel y esta Marie Curie, pues habían descubierto la radioactividad. La radioactividad, sabían ellos que era una propiedad que tenía que ver con el núcleo de los átomos y que era dinámica, había una continua expulsión de protones y de elementos subatómicos que inclusive ellos mismos no sabían en ese momento descifrar, solamente sabían que existía esa propiedad, ¿no? Claro. Y entonces Ernest Rutherford, que fue compañero, precisamente de Oppenheimer, dijo a principios de los 30 que los que esperaban que de la radiación saliera algo, una energía pues subsecuente, una energía que pudiera aplicarse, pues que siguieran sentados esperando. Lo mismo dijo Albert Einstein. Esto, ¿diablos? ¿Derivado de qué? Derivado de que la teoría de Einstein mostraba y demostraba que toda la energía se podía derivar de una masa. Sí, que no había duda. Pero Einstein también decía lo mismo, porque había personas que dijeron, ¿saben qué? Y la radioactividad, de ahí se puede generar energía. No, bueno, sí es energía, pero pues esperen sentados si quieren que genere muchísima energía, ¿no? Que estalle. Algo significativo. Imagínense, como si fuera un arma, que avienten una piedra de pegblenda o chalcolita, que eran los elementos minerales del uranio. Pues ahí esperen sentados, ¿verdad? Que a ver a qué horas una reacción, mate al enemigo. Oye, ¿qué? ¿Cómo vas? Pues todavía me siento bien. Pero no sientes nada feo. Pues siento feo porque pues ayer no me trajeron de cenar y sí me siento feo por eso. No, aparte, pero aparte me pegó en la cabeza. Aparte pues me pegaron y eso en la cabeza, su pinche piedra esa que me aventaron verde, y sí me dolió. Ay, qué caray, pero no sientes algo más así así como, no. Como desde adentro, como que. Desde adentro siento un sentimiento. Tengo un sentimiento, pero muy adentro, desde el fondo de mi corazón. No, olvídalo. Entonces, dos físicos, uno que se llamaba John
John Cockcroft y otro, Ernest Walton. Ellos dos hicieron un experimento. Dijeron que estaba correcto el planteamiento. Ajá, a ver. Si lanzamos al núcleo de un átomo, de un elemento, lanzamos protones, vamos a hacer que estos a su vez expulsen protones y vamos a generar una reacción en cadena. Vamos a generar energía. O sea, ellos no pensaban en bombas ni nada, o sea, generar energía. Entonces, ¿qué hacen? Disparan protones de litio a los mismos núcleos de litio. Y por cada mil millonésima de disparos había una sola reacción, una reacción de un núcleo. O sea, nada, cabrón. Si no tenías un dispositivo o un aparato con qué verificarlo, pues no, ni sentía nada. ¿Qué pasó? ¿Qué ha explotado ahí? No friegues. No, hombre, un núcleo está, pero que se deshace. O sea, realmente no era. Pero en ese mismo tiempo, James Chadwick, o sea, 1932, James Chadwick descubre el neutrón. O sea, exactamente el mismo año. Estos individuos inclusive ganan el premio Nobel. Órale. Tanto Cockcroft, como este otro que les mencioné, ganan el premio Nobel por ese experimento, pero no hizo nada. O sea, prácticamente nada. Es algo que yo digo, ¿cómo les da un premio Nobel? Si no hicieron algo relevante, pero al haber hecho el experimento y haber manifestado los resultados y él, pues sentó las bases de otra sentó cosa, las bases, ¿no? Exactamente. James Chadwick descubre el neutrón, y entonces fue cuando Leo Szilard, que era húngaro, bueno, no importa la nacional, Leo Szilard dice, a ver, y si en vez de disparar protones, se disparan neutrones, porque entre él y danés, ¿cómo se llama? Niels Bohr, exactamente. Entre Szilard y Niels Bohr dijeron, oye, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué no hay, o sea, no hay ese estallido? ¿Por qué no hay esa liberación de energía? Entonces los dos dieron con el tema. Dijeron, espérate, güey, si disparas un protón, el protón no puede llegar contra otro protón porque se rechazan, porque tienen la misma carga. Entonces nunca va a llegar. O sea, va a llegar uno de casualidad, uno como por allá como perdido. ¡Ay, cabrón, qué pasó aquí! Pero los demás no. Por eso, aunque haya mil millonésimas de disparos, esos protones simplemente se desvían, se rechazan, se van para otro lado porque no se repelen porque tienen la misma carga. Pero el neutrón está haciendo. Entonces también entendieron esto, dijeron, ahí está. ¿Por qué los protones están acumulados en el núcleo? Porque el neutrón es como el pegamento. Entonces hace que los protones estén unidos, porque ahí hay neutrones. Entonces, ¿qué tal si les disparan neutrones? Ahí se podría lograr una fisión, una reacción. O sea, un neutrón, disparas contra uno, en ese momento todavía no sabían qué elemento pudiera ser. Así como Cockcroft utilizaron litio, pues estos dijeron, pues quién sepa qué chingados. Pero sí dedujeron que podría ser un elemento que tuviera la más alta masa del núcleo. Entonces, ese es el uranio. Y entonces, ellos lo primero que hacen es, o sea, deducen eso y empieza el rum rum, ¿verdad? Oye, no, es que el neutrón hay que disparar. Y
en ese tiempo ya estamos a mediados de los 30 y ya la Alemania, el bigotín, ya se había apoderado, ya se había hecho del poder, y varios científicos alemanes de alta capacidad fueron expulsados, cosa que después le dijeron al bigotín: ¿cómo eres, güey? Pues si estos cuates son muy listos, hay que dejarlos, cabrón, ¿para qué los...? Bueno, pues ya los expulsé. Son judíos y que... Son judíos y... porque eso decía... Cuando se hizo muy famoso Albert Einstein, empezó a decir: esa ciencia no sirve, es judía, es ciencia judía. Oye, baboso, la ciencia no tiene nacionalidad, cabrón. No tiene credo, no tiene religión, es ciencia. Oye, como si fuera un fotón, que si un científico judío lo está manejando, se comporta de otra manera. Ándale, exactamente. Exactamente, como... no, es que está como... pues es judío el que lo está manipulando, con razón. Entonces vamos a tener este otro resultado. Pero sucede que en ese momento... ¿se acuerdan cuando hablamos de Lisa Meitner? Sí. Lisa Meitner y Otto Hahn, que era su gran compañero, según ella, su amiguis, pues él sí se une al partido nazi, y Lisa Meitner, no, yo ni la conozco, de hecho le he dicho que... pero ella ya no podía salir. Pero qué asco. Me saluda, me da mucho asco. Pero ya Lisa Meitner ya no podía salir, cabrón. Ya no podía salir de Alemania. Sin embargo, Ernest Rutherford, que fue también compañero de Oppenheimer, la saca hacia Suecia. Y Otto Hahn y Fritz Strassmann hacen un experimento y hacen casi todo, cabrón. O sea, disparan el neutrón contra el núcleo del uranio y se divide en boro y en kriptón. Y dicen: ¿qué pasó? No, pues se dividieron en estos dos elementos. Chingado. Pero no hubo explosión, no hubo energía. No, sí se liberó energía, pero se liberó muy poca energía. Entonces, ¿qué pasó? Porque sí, se liberó energía porque quedaron sueltos, por llamarlo de una manera, 3 neutrones. Entonces sí hubo liberación de energía. Entonces dice: pero ¿qué pasó? Entonces, fíjense, la poca pinche vergüenza de Otto Hahn. Le pregunta a Lisa Meitner: oye, fíjate que hicimos esto, ¿qué crees que haya pasado? Y ella todavía buena onda porque le contestó una pregunta, pero supongo, sin ser así la lumbrera de la inteligencia, que dijo ella: cabrón, esto suena interesante, voy a ver por qué sucedió eso. Entonces ella se ayuda con su sobrino, que se llama Fritz, es Fritz, Otto Fritz, es que hay dos Fritz, es Fritz Strassmann y Fritz, sin T, Otto Fritz, que es el sobrino de Lisa Meitner. Su sobrino también era un Otto, pues. No, pero... o sea, sí, Otto Hahn y Fritz Strassmann, y el otro era Otto Fritz y Lisa Meitner. O sea, hay como quien dice 2 Fritz y 2 Ottos, pero uno es nombre y el otro es apellido. Y los dos se llaman Ottos. O sea, sí crea confusión, no está tan fácil. Sí. Ya me los imaginé a todos acá, así, como el meme de las cuentas. Entonces, Lisa Meitner ya está en Suecia, que en ese momento era neutral, porque después, como no sé si lo mencioné o no estoy seguro, me quedé con esa duda y no me he dejado dormir en toda la semana, si mencioné que parte de la batalla del Atlántico fue que Alemania se apoderó de Noruega, porque es la que da el Atlántico. Sí lo dijiste. A Noruega y a Francia. ¿Sí lo dije? Sí, a Mimir. Ok. Entonces, estaba en Suecia. Suecia no les interesaba a los nazis. ¿A quién le puede interesar? Tal vez a la Unión Soviética, ¿no? Porque, ahí estaba a un lado con los nazis. Pero bueno,
ella está ahí y hacen el experimento y ella sí lo sabe interpretar. ¿Sabes qué? Esto es fisión, cabrón. Se está dividiendo el átomo. Se está dividiendo el átomo. Entonces, lo expresa y se da a conocer esa información. Entonces ya Otto Hahn dice, si hay fisión, pero ¿y cómo se genera la energía? Eso no le quedó claro, pero a Lisa Meitner sí. Estamos hablando ya de 1938, y en el 39, Leo Szilard sabe que ahí está la pinche clave. Dice, ¿sabes qué? Aquí está, cabrón. O sea, si disparamos contra una masa crítica de uranio, que no se sabía en ese momento cuánto era la masa crítica, el que la calculó fue precisamente Oppenheimer. Okay. Dice, si disparamos hacia una masa crítica, vamos a crear una reacción que va a fisionar y va a generar 3 protones, que a su vez va a fisionar 3 núcleos, que a su vez van a fisionar a 9, 27, y así, y va a ser una reacción nuclear. En cadena. Entonces, en 1936, Ajá. Robert Oppenheimer también andaba en otros jales. Se había hecho comunista. Se había hecho, o sea, andaba por ahí. Pues andaba por ahí en los jales, pero nunca se inscribió en el Partido Comunista, ajá. Pero sí simpatizaba. Porque él sí iba a reunioncillas. Sí, ¿no? iba a reuniones y luego él cooperó para el ejército republicano español. Ándale. Que no eran comunistas, pero eran republicanos y que trataban no emular, trataban de proteger a la clase trabajadora y generar un estado de mayor participación democrática. Y eso a él le sonaba muy bien. Sí, pues. Entonces, claro. Oppenheimer también participaba al Partido Comunista de los Estados Unidos, digamos, la delegación California, él le cooperaba. La delegación de California, ahí les va, una feriecilla para que se alivianen. Cómprese unos pollos rostizados. No, en ese tiempo no había. Entonces, Leo Szilard dice, así está la clave, y lo da a conocer en una publicación. Y entonces, Leo Szilard habla con Albert Einstein. Oye, ven, cabrón, ¿sabes qué? Aquí está este pedo, ve. Aquí está la energía que tú habías dicho, de aquí se genera. Y el Einstein la captó, pero en el aire, cabrón. La captó en el vuelo, cabrón. Dijo, ay, valió cabrón, barriga. Sí, es cierto, güey. Entonces le dice, ¿sabes qué? Esto lo tienen que saber los norteamericanos, porque Heisenberg ya sabe esto. Si Otto Hahn fue el que hizo el experimento, Heisenberg no trata de saberlo. Y acuérdate que él dijo que el Führer hasta la muerte, cabrón. Dijo, pues hay que advertirle a los norteamericanos. A don Roosevelt. Hay que escribirle directamente a Theodore Roosevelt. Pues sí, hay que hacerlo. Y entonces le dice Leo Szilard, ¿sabes qué? Para Theodore Roosevelt, yo soy un cabrón, un científico que a lo mejor ha escuchado. Pero tú eres Albert Einstein. Tú eres Albert Einstein. Tu imagen está en todo el mundo. Todo el mundo sabe quién eres, cabrón. Sí, para que lo tome en serio, pues. Entonces, mándale una carta. Y Albert Einstein, pues sí, jaló y mandó una carta. Y Roosevelt, y donde dice que, en la carta le dice 2 cosas, 3 cosas. Una, que la energía a través de la reacción en núcleos es viable. 2, que los nazis lo más probable es que lo estén haciendo. Y 3, que Estados Unidos con su poderío puede hacerlo más pronto, pero que se tiene que mover ya. La carta le llega a Roosevelt y Roosevelt hace caso. No crean que dijo, ay, ¿ahora qué? Porque obviamente un presidente de por sí, en tiempos normales les llegan propuestas, advertencias de todo pinche lado. Ahora, en guerra, no, cabrón, llegaban y le daban hasta, o sea, tipos de armas que
que es más, ni las veía, ya ni se las pasaban. No, se las da al presidente, no lo interrumpas, no, ya, el cuate se va a enojar. Entonces le llega a Roosevelt y Roosevelt de inmediato se pone a trabajar. En ese mismo año, en 1936, cuando estaba en el movimiento comunista, Robert Oppenheimer conoció a una mujer que se llamaba Jean como Tatlock. No era Tlaloc, no era nada Tlaloc, el dios de la lluvia de los mexicas. No, Tatlock. Jean Tatlock. Ella sí era verdaderamente una comunista convencida y era una gran activista. Entonces, y Oppenheimer pues la quería mucho, güey, ahí andaba pegadito en sus faldas. Pero en 1939 él le pide matrimonio. Dijo, oye, ¿qué vamos a ver si nos vamos casando? No, yo tengo con queso las enchiladas y pues lo manda a la chingada. ¿Qué crees? Que no quiero casar contigo. Oye, pero Dios que te ayude, güey, ahí nos vemos. Y ella se desaparece. Y Oppenheimer dice, pues qué chingados, vamos dándole vuelo a la hilacha. Y empieza a andar con muchas mujeres. Se hace mujeriego, güey. O sea, no les hacía el feo a ninguna. Pero conoce a una que se llama Kitty Harrison, que era una mujer casada de 29 años y estaba casada pues con un doctor que se llamaba Richard Harrison. Entonces, pues la embaraza, cabrón. O sea, se daba el vuelo con ella y pues él fue y habla con Richard Harrison. Doctor, dígame en qué le duele. Que no, vengo a hablar de este asunto. A ver, pues platíqueme. Fíjese que usted sabe que cuando dos personas se quieren mucho y pues se encueran en una cama, a veces pasan cosas. Oh, sí, es bien sabido eso, científicamente comprobado. Pues eso pasó entre su esposa y yo. ¿Qué? Sí, ¿cómo ve? Ay, qué pena. Hijo de la chingada. Pero sí estaba bien encuerada ella, totalmente. No traía nada de ropa. Ni tanguita, no. Y usted, no, yo no traía nada. Es más, yo llegué hasta sin calzones con ella a platicar. Y entre la platiquita, pues ahí fue saliendo sobre la lucha libre. Echamos ahí la Filomena y unas maromitas. Y pues, ¿qué cree que va pasando? No me digas. Pues sí, exactamente eso. Y pues la embaracé. No conforme el muñeco. Todavía me la embarazas, güey. Entonces, pues llegaron a un buen trato. Parece que no fue nada violento. Como que el cuate dijo, no, pues ya. ¿Qué chingados hago, cabrón? Ya me hago a un lado con mi dignidad. Ya me voy con mi dignidad rota a otro lado. Y ¿sabes qué? ¿Qué? No, te iba a decir que muchas gracias, güey. Tú las vas a tener que aguantar, cabrón. Y fírmale que no me la vas a regresar. Bueno, pues así lo hacemos. No, pues sí. Y en 1940, a principios de 1940, Roosevelt crea un comité que se llamaba National Guard Research Committee, como algo así como Comité Nacional de Investigación para la Seguridad. Security. National Security Research Committee. Okay. Lo crea, pero pues va pasando el tiempo y como que estos cuates no saben exactamente ni por dónde empezar, ni cómo empezar, ni qué sigue. Para esto había otro científico más joven, bueno, de hecho mucho más joven, que siempre apoyó mucho a Oppenheimer. Este muchacho se llamaba John von Neumann, que inclusive tuvo algo, no, mentira. John von Neumann era uno, que inclusive participó con Robert Oppenheimer, pero este otro se llamaba Feynman, Richard Feynman. Richard Feynman, era muy joven y era un tipo muy alegre, muy aventado, pero en este momento no vamos a hablar de Richard Feynman, discúlpense, va a ser más adelante. Okay. Pero resulta
de quien sí vamos a hablar en este momento era de Luis Álvarez. Luis Álvarez era hijo de un científico español, aunque no era físico. Y leyendo en el periódico le estaban cortando el cabello, pues sí, una peluquería, y da con una noticia donde habla de cómo Lisa Meitner y su sobrino Otto Fritz, Otto Fritz habían logrado la fisión a través de neutrones. Lo ve y ¡ay, cabrón! Y se va, pero en lo que les cuento, en chinga a hablar con Robert Oppenheimer, cabrón. Es más, dicen que quedó inclusive todo trasquilado, porque el güey se salió hasta con todo y la madre. Eso pasa en la película. ¿Ah, sí? Literal se ve cómo sale corriendo de la peluquería. ¡Ay, güey! Se va corriendo, inclusive así que... ¡te voy a mi mandil, güey! Y llega con Robert Oppenheimer. Oye, cabrón. Mira, cabrón. No mames. No mames, aquí está, cabrón. Pero es duda. O sea, literalmente la noticia era que Lisa Meitner hizo eso. Sí, que ella y su sobrino habían hecho eso. Pero sí se incluye a ella, pues, sí se sabía que fue ella. ¿En la noticia se dice que fue ella? No, que fue Otto Hahn. Es que, bueno, yo lo que iba a decir de la película es que nunca se menciona a Lisa Meitner. No, es que se menciona, en el noticiero se dice que Otto Hahn, un alemán, había hecho eso, pero quien había logrado determinar lo que sucedió era Lisa Meitner. O sea, pero sí conocían a ellos a Lisa Meitner, sabían que ella... De hecho, bueno, voy a anticipar, pero fue cuando ya tuvo un puesto mayor Oppenheimer. En ese momento, Oppenheimer se da cuenta que algo se estaba fraguando y que él ni siquiera sabía nada. ¿Por qué? Pues él era señalado como comunista y que andaba en otros jales. Entonces, ¿cómo le iban a hablar de este comité que había creado Roosevelt? Entonces, es cuando empieza lo mero bueno. En ese momento se da cuenta Robert Oppenheimer que tenían la solución para generar la energía suficiente para una bomba de altísima destrucción. Y con eso terminamos este capítulo hoy. Uy, no mames. Falta todo el pedo. Exactamente. Muy bien. El mero pedo. Literal. No, bueno, pues despídelo. Muy bien. Bueno, voy a mencionar los libros que mencioné. Que habla de mecánica cuántica, se llama Juega Dios a los dados. Quiero mencionarles que durante los años 30, tanto Albert Einstein como Niels Bohr estaban en pleito continuo porque Albert Einstein no se puede decir no creía, porque no es un credo ni es una religión. No aceptaba la mecánica cuántica. Y en cambio ya había muchos científicos que prácticamente lo habían rebasado por la izquierda con ese tema. Y el único que casi le rogaba, ¿sabes qué? Es que tienes que fijarte bien cómo está este asunto. Pero lo que pasa es que para la mecánica cuántica no hay certezas. Todo es un esquema probabilístico. Einstein no aceptaba eso. Einstein quería un modelo que fuera predecible. Y en una de esas ocasiones le dice a Bohr, a Niels Bohr, le dice: Dios no juega a los dados. Y Niels Bohr dice: tú no tienes que decirle a Dios qué tenga que hacer. Y este libro habla sobre eso, sobre la mecánica cuántica y sobre su esquema probabilístico. Por eso pregunta: ¿juega Dios a los dados? Sí. Luego, este libro es del Enola Gay, el avión que dejó caer la bomba. Pero casi una tercera parte del libro lo dedica a los científicos. Y de cómo había unos pleitos, pero enconadísimos entre los científicos y entre los que estaban trabajando haciendo las cosas. O sea,
Porque una cosa, como hemos mencionado, una cosa es tener, como Albert Einstein, una cosa es decir, hacer una afirmación y comprobarle, y otra, ok, llévalo a la práctica, yo quiero ver cómo lo puedo hacer, cómo puedo crear energía de la masa. Eso es otra cosa. Eso era otro grupo. Que, por cierto, bueno, esto es como un anti-spoiler, porque no es algo que pasó, sino es algo que no pasó en la película. Y yo pensé que iban a profundizar en el Enola Gay, pero no. Entonces terminan la bomba y nada más se ve una escena en la que Opie les dice como a los militares de que, ¿sabes qué? Pero es muy peligroso, es muy volátil, tienen que calcular. Y literal el militar le dice, deja que nosotros nos encarguemos de esto, tú hiciste tu parte, y se van. Y ya jamás se vuelve a saber cómo hicieron todo el pedo del Enola Gay. Pero pues sí es representativo ahí en la película como de decir, no vamos a hablar de esto, esta es otra historia. Yo voy a hablar muy poco sobre eso, porque realmente es otra historia, y ya hablamos un poco más sobre el Enola Gay, que fue en el 5º capítulo sobre la Segunda Guerra Mundial. La Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico. Y luego está este libro, muy recomendable, Einstein para perplejos. Y luego está este de Steven Weinberg, que se llama Los 3 primeros minutos del universo, que prácticamente habla de cuando se crearon algunas subpartículas atómicas. El infaltable Nueva Guía de la Ciencia, que habla precisamente de cómo se derivó, cómo es la fisión y cómo se aplicó la fisión a esto. Luego, este libro, que se llama El Libro de la Física, que habla de varios momentos de la física, habla de cuando se encuentran la radiación, de cuando Marie Curie, de cuando fisionan el núcleo del uranio. Habla de la mecánica cuántica, etcétera. Tiene varios capítulos dedicados. Este otro es mera educación de mi parte, nombrar, que viene, como dice, biografías universales, Time Life. Pues habla sobre Robert Oppenheimer, que prácticamente habla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22 líneas. O sea, realmente no dice nada. No dice nada. Esto lo menciono porque, como dije en el principio, el físico que más ha influido en el mundo, en las situaciones que han ocurrido, o mejor dicho, en cómo se ha desarrollado la humanidad. El físico que más ha influido en esto. Y pues estos son los libros que recomiendo, que serán los mismos, muchos, para el próximo capítulo, que es cuando hablamos de cuando ya se meten en el mero tema, ¿no? Muy bien. Pues fíjate que en la película nunca mencionan, o sea, no te dejan saber que era un nepo baby, como se les dice ahorita, o sea, que era rico pues y que tenía influencias y eso, jamás te lo hacen saber. Pero supongo que es también como para que no desarrolles a lo mejor una imagen distinta de él, o sea, como de que no le tengas tanta empatía porque era rico, pues a lo mejor es como para que sí te abras a él desde un inicio y no te quedes nada más como de, pues es que era rico. No sé, yo me imagino. Puede ser. Pues, o sea, bueno, en realidad en una película, como si yo fuera un experto, ¿no? es muy difícil que todos los temas y los, ¿cómo se puede decir? Los aspectos de la vida de alguien puedan meterse, ¿no? O sea, tienes que meterlo sustancial, y así duró 3 horas la película, por lo que dice Rubí, ¿no? Sí. Entonces, buenas 3 horas. Figúrense, ¿no? O sea, así complejo que todos los aspectos estén presentes y que todos los contextos sean mencionados. Muy difícil. Sí, exactamente. Pero bueno, o sea, esperamos que este episodio, si ya vieron la película, se darán cuenta pues que en este episodio se están diciendo muchas cosas que en la película ni siquiera se trataron. O sea, varias cosas que sí coincidieron, otras que pues se nota que el director se tomó algunas libertades como para hacerlo más representativo o más dramático, o más pintoresco, o más significativo, lo que tú quieras, pues,
siempre es normal que en el cine hagan eso porque pues no se trata de ver la vida de alguien así plana como es, pues claro, no, o sea, claro. sí le tienes que meter Es algo que Brian May de Queen les dijo, no, espérense, porque le dijeron, oye, muchos fanáticos, ¿no? Oye, esto no lo dijiste, esto sí lo dijiste, esto lo dijiste mal, esto lo dijiste hace tiempo. Dijo, esto no fue así. No es una biografía. ¿Quién les dijo que era una biografía? Es una película sobre la vida de nuestro amigo Freddie Mercury. Y claro que le tuvimos que poner algunos aspectos para que el drama existiera. Como cuando él, poquito antes del Live Aid, les dice, ¿saben qué? Pues tengo SIDA. Eso no es cierto. En ese momento él no sabía todavía. Exacto, pero si lo metes o sea, imagínate el impacto como espectador de que ves un tipo que se parte el lomo en el escenario, donde toda la gente lo ama y exclama su nombre y le muestra su pasión, pero no saben que está por morir. O sea, y aparte literal era un concierto a favor, o sea, para ayudar al SIDA, ¿no? No. El Live Aid era para el hambre en África. Ah, ok. No sé por qué. ¿No hubo conciertos como para del SIDA? ¿Sabes qué? Sí, cierto. Sí, cierto. Sí. Live Aid fue para eso, sí tienes razón, sí, cierto. Aid. Exactamente. Porque Aid es SIDA. AIDS es SIDA. Exacto. Pero sí, exactamente. O sea, son recursos dramáticos de los que los directores se hacen para poder contar una historia de manera más entretenida. Y pues Oppenheimer no es la excepción. Pero pues bueno, esas son algunas comparaciones con cómo fue la vida de Opie y cómo estuvo la película. Y pues sí, o sea, les digo, mi queja, una de mis quejas con la película, que no tengo tantas, porque como ya le conté a alguien, esta película ya entró en mi top 3 de películas favoritas, pero lo más probable es que conmigo también. Sí. Sí, no me gustó que no mencionaran a Lisa Meitner en ningún momento, pero pues no sé, tal vez Christopher Nolan ni se enteró. A Robert Oppenheimer menciona que era judío. Sí, bastante. Sí lo menciona bastante. O sea, de hecho hay otros también científicos judíos ahí y sí lo mencionan y todo, pero pues a ella no. O sea, no sé, te digo, si a Christopher Nolan no se enteró ni siquiera de su existencia o dijo, ¿para qué meto tantos nombres? Voy a confundir, no sé, pero no sé, pero sepan ustedes que esa figura muy importante no está ahí en la película. Y tenemos un capítulo para que lo vayan a ver, para que vean lo importante que fue. Exacto. Aquí les dejo el link del episodio de Lisa Meitner. Y pues bueno, ese es que de hecho se le dice la madre de la bomba atómica. Exacto. Así como Oppenheimer le dicen el padre, o a Einstein le decían el padre también, porque tenía dos papás esa pinche bomba atómica. Sí, Robert Oppenheimer y Einstein, inclusive Einstein toda su vida le amargó eso. Dijo, yo nomás mandé una carta al pinche presidente. Yo no hice nada, mano. Yo no hice nada, cabrón. Yo ni sabía que le iban a decir Little Boy o Fatman, ni sabía, cabrón. Pues ya sé, pero bueno. Entonces, ese es nuestro episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado. Pues yo sé que los dejamos con un poquito picaditos para el siguiente episodio, porque sí, hombre. Es donde se viene todo el drama, pero pues siempre tiene que haber un poco de contexto, ¿no? Ya, como les hemos dicho, a nosotros normalmente vemos también que a ustedes les gusta conocer los detalles buenos del chisme, no nomás quedarse con que hay historias en 5 minutos y que está bien, o sea, para tener un poco a veces de conocer un poquito de más temas, pero pues a nosotros nos gusta la carnita, mano, así todo hasta el pinche tuétano, ¿verdad? Del chisme. No, aparte no, y pasó esto, ¿y tú cómo sabes? Escucho chisme de historia y ciencia, pues yo sé más que tú. Ya poniéndoles complejo de superioridad. Sí, viva la superioridad moral. No se crean. Bueno, entonces vámonos a los saludos de hoy. Nuestro primer saludo es para Lina Echeverry 5901. Es su usuario de YouTube. Dice que nos descubrió porque quería saber más sobre la Primera Guerra Mundial y pues ya, nos encontró, le gustó. Y que siempre nos escuchaba en Spotify porque pues normalmente nos escucha así como en los traslados al trabajo,
pero que ya por primera vez nos pasó a ver a YouTube. Ah, pues, muchas gracias, Lisa. Lina. ¿Lina? Lina. Uh-huh. Bueno, este fue para Lisa, ¿eh? Este para Lina. Lina, muchas gracias. Es de Colombia, entonces abrazo hasta Colombia. Lina, gracias por pasar a escribirnos y por pasarte muchas aquí gracias. a YouTube. Saludos hasta la hermosa República de Colombia. Donde tenemos muchos escuchas. Sí, un abrazo. Tenemos varios. Bastantes. El siguiente es para Smi Tobar, pero así como Smi con 2 Es. Dice que le dio mucha risa la entrada de Alexander en el episodio de Catalina, que le regresó 2 veces. El episodio de Catalina la Grande. ¿Te acuerdas una entrada que hiciste dramática que hasta la puse en cámara lenta? Ah, sí. Donde se ve con Potemkin. Ajá. Que era Potemkin entrando con él. Sí, es que ese par se amaban con locura. Sí, que por cierto, dato curioso, el actor que hace a Potemkin en la serie de Catalina la Grande de Helen Mirren, ese actor sale en la película de Oppenheimer. Es uno de los que interroga a Opie, nomás eso voy a decir. Sí. El mayor interrogador de Oppenheimer en la película, más para que no es Robert Downey Jr. No, Robert Downey Jr. no lo interroga. Pero sí, él es el que estructura, ¿no? El interrogatorio, ¿no? Ajá, él es el que... Pues sí, es un poco de spoiler eso, pero pues... Bueno, pues perdón. Pues así pasó en la historia, en la vida real. Se va muy hipocritón, ¿eh? Sí. Ese amigo. Y está chido que la verdad, los dos lados, a Robert Downey Jr., los dos lados se la crees. Cuando trae cara de que, soy tu amigo, y cuando ya se le sale lo maligno, cuando lo invita a la universidad, donde él es el Princeton, la Universidad de Princeton, ¿no? Sí. Oye, yo soy mero jefe aquí, yo quiero que des clase, mire, y aquí, ¿sabes quién también está? Albert Einstein. Ahí está en el laguito, te lo presento. Vente, vamos a hablar con él. Y le dije, ay, qué amiguis me hice. Pero bueno, sí, hasta ahí. Sí, así mero, pero bueno, más para relacionar a Don Potemkin con la película de Oppenheimer. Bueno, entonces, saludo para ti, Smi Tobar. El siguiente es para Víctor Antonio Lomas. Dice que se pasó también de Spotify a YouTube y que gracias por la información que compartimos. Muchas gracias. Oye, Víctor Antonio es la primera vez que escucho Víctor Antonio combinado, ¿eh? Sí. Yo nunca lo había escuchado y se oye bien, ¿eh? Sí, cierto. Se oye bien, había... No. Sí, nunca había escuchado esos dos nombres. Víctor Antonio. Sí. Se oye bien. Se oye bien. Pues bueno, un abrazo, Víctor, qué chido que se te sea útil la información y pues supongo que no solo por la información, sino también te gusta la manera en que la decimos, si no, pues no, creo que no estarías aquí, ¿verdad? Entonces, gracias. Y ya el último de hoy es para Roma Almaraz. Sí. Creo que es Roma Almaraz, algo así. Perdón, es que sí, a veces ya cuando se me empieza a quedar sin espacio escribo bien gacho. Pero bueno, dice que le gusta cómo platicamos los temas y que hasta los más aburridos los hacemos más digeribles, como por ejemplo el de la teoría de cuerdas y eso. Genial. Pues ese es de nuestros objetivos principales. Entonces, realmente es un objetivo que no... de hecho, en nuestro capítulo anterior, antes del antepasado, que fue precisamente sobre el gran atractor, ha tenido una gran aceptación, ha habido... sí, parece que sí les una muy buena respuesta. Que yo me preocupé porque ese día andaba con muletas así, pero parecía de esos... Medio trabadillo, andaba... Tengo un buen pretexto, pero mejor no se los digo porque ya se los había dicho. Ya cuando los pretextos se repiten, como que dice, ay, güey, invéntate otro. Hay que ser más original. Ya sé. ¿Sí? Toma, ahí te va una lista. A ChatGPT que te dé unos pretextos. Oye, me acordé
del chiste ese del tipo que faltó al trabajo y al siguiente día, a los 2 días llega a trabajar y el jefe le dice, ¡Ey! Ramírez, venga para acá. ¿Qué pasó, jefe? Y luego haciendo esta cara así, sí, jefe, a sus órdenes. Sí. ¿Por qué faltó a trabajar ayer y antier? O es que falleció mi abuelita y pues ya ven, en esos momentos de dolor la gente no anda bien y pues yo me tuve que encargar de los trámites, velorio, el entierro, todo eso. Ah, se murió su abuelita. Sí, ¿cómo ve? O sea, que en menos de un año ya se ha muerto 4 veces, 4 abuelitas. 4 veces abuelitas, 4 abuelitas muertas. Discúlpeme, jefe. No, a mí no me diga nada. Hable con el pinche mujeriego de mi abuelo. Él es el que anda en todo ese pedo y yo soy el que tengo que encargarme de los velorios. Don Pito Loco McLean. ¿Qué le hago? Tiene razón, Ramírez, vaya a trabajar. Así mero. Siga ayudando a su abuelo, el mujeriego. Ya más bien que se muera el abuelo para quitarle. Ándale. Pero bueno, entonces pues gracias por llegar hasta acá. Ojalá les haya gustado. Ya saben, próximo episodio pues también lleno de chismecillo y de pues toda la carnita del drama de cómo estaban acá compitiendo junto con los alemanes y pues cómo llegaron ahora sí a la conclusión y las pruebas y todo este pedo. Sí, bueno, ya como se los contaremos, verán cómo no era todo tan recto y como decía el Chapulín Colorado, como no contaban con mi astucia, o que tengo todo perfectamente planeado, ¿no? Van a darse cuenta que como seres humanos, no, pues claro, hay muchas cosas que no te suenan, que te causan dudas, que pues que la cagas también. Te provocan choques con otras personas, ¿no? Etcétera. Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Pero espérate, falta, ¿qué emoji van a poner? Sí. Van a poner un reloj. Hay emojis de un reloj dando diferentes horas. ¿Sí? Van a poner uno de las 4. Porque a las 4 de la mañana fue cuando se hizo la primera prueba, la prueba Trinity. Órale, acá en la película es a las 5:30. Hijos de tan huevones. Qué inútiles, ¿eh? Está programada a las 4. Oh, que la chingada. Mis compañeros millennials y generación Z que ya no sabemos tanto leer los relojes. ¿De veras? Pongan cualquier pinche reloj ya. Pongan un reloj digital si quieren, como quieran. Pongan un 4, yo qué sé. Bueno, los queremos. Suscríbanse, dejen su like, coméntenos todo lo que... Si algo faltó, si alguna petición. Comenten todo lo que quieren comentar. Si no quieren comentar, no comenten. Exactamente, creo que... Sí, fue claro, ¿no? Sí, creo que hay mucho libre albedrío y es algo que nos gusta mucho, el libre albedrío. Así es. Sale, pues los queremos, nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Hasta pronto. Y recuerden, prohibido dejar de aprender.